anterior terminamos reflexionando en cómo la idea de la resurrección espiritual que estuvimos leyendo en 1 Corintios 15, esa resurrección espiritual que Jesús ha obrado en nosotros y la corporal que realizará si Él no viene antes a llevarnos, debiera estar haciéndonos y moviéndonos a nosotros a vivir en el aquí y el ahora. De tal manera que cada plan que se traza el creyente debiera ser con esa expectativa. Mi Señor está por venir, yo estoy esperando a mi Señor. Y terminamos pensando en cómo estábamos desempeñando nosotros ese papel. Terminamos pensando en cómo estábamos nosotros viviendo para ese reino de Dios sinceramente, o si de alguna manera estábamos simplemente viviendo para nuestros reinos. Y Pablo ha cerrado este tema teológico muy profundo en el capítulo 15 de esta carta a los Corintios con esta invitación a poner en práctica la obra de la resurrección. Si usted recuerda, verso 58, tome su Biblia en mano, él les había dicho, por tanto, tras todas estas enseñanzas, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Así ha terminado este capítulo, que está muy conectado también con el 16, porque el capítulo 16 entonces contiene una serie de instrucciones prácticas para hacer esto que él les acaba de decir. Cómo ustedes van a vivir a la luz de la resurrección de la que hemos estado hablando. Cómo ustedes deben estar viviendo para ser esa iglesia eficaz que está esperando por la venida de Cristo y que está anunciando a otros esa obra. Así es que vamos a leer los 24 versos de este capítulo 16 y dice así de esta manera, estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas. Ahora bien, dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con ustedes, o aún pase allí el invierno, para que me encaminen a donde haya de ir. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo menosprecie, más bien envíenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos, y todo el que ayuda y trabaja en la obra. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a tales personas. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema, maranata.
la gracia del Señor Jesús sea con ustedes, mi amor sea con ustedes en Cristo Jesús. Amén. Y después de leer estos 24 versos, hay una invitación para cada uno de nosotros a permanecer firmes y alertas porque somos la iglesia del Señor. Hay una invitación que atraviesa el tiempo, una invitación que fue válida para los corintios que estaban leyendo esta carta y que es válida para nosotros hoy. Permanezcamos firmes y alertas en medio de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, en medio de todas las falsas doctrinas que quieran meterse, en medio de las dificultades y ofensas que ustedes puedan haber tenido. Permanezcan firmes y alertas porque somos la iglesia del Señor. Y Pablo va a compartir, o queremos también compartir con ustedes, algunas razones para hacer esto, o algunas maneras en las que podemos hacer esto. La primera es, versos del 1 al 4, usando sabiamente los recursos que el Señor nos da. O sea, Pablo quiere que ellos estén firmes, que ellos estén alerta, siendo esa iglesia del Señor. Y ahora va a tocar este tema en los primeros versos, los versos del 1 al 4. Usen sabiamente los recursos que el Señor les ha dado. Y estamos viendo nosotros aquí en estas palabras el principio atemporal que está detrás de todas estas palabras en los versos del 1 al 4. Pero la verdad es que Pablo está respondiendo a otras de sus preguntas. Ustedes recuerdan, desde el inicio, Pablo había recibido una carta que había venido de la iglesia. Él estaba respondiendo algunas preguntas a ella. Por eso es que él dice, ahora bien, en cuanto a esto que ustedes también me preguntaron. Cada vez que nos encontramos con esa palabra en la carta, Pablo estaba respondiendo a algunas de las preguntas o las preocupaciones que ellos tenían. Por eso les dice en cuanto a la ofrenda para los santos. Y es interesante que esta no era la ofrenda regular que se daba para el ministerio de la iglesia local, sino que fue una especie de ofrenda que Pablo estaba levantando y promoviendo para los cristianos necesitados en la iglesia de Jerusalén. Por eso es que él dice, háganlo como yo también, si usted lo mira allí en el verso 1, háganlo como yo también instruí a hacerlo en las iglesias de Galacia. Pablo lo había venido instruyendo. Hay hermanos que están en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, que están pasando necesidad. Ustedes aún en medio de su necesidad, dispónganse no solo para pensar en su iglesia local, sino también para pensar en estos otros hermanos. Y este tema no lo vemos solo aquí. Si nosotros leemos Romanos 15 del 25 al 27, vamos a ver una vez más Pablo hablando también de esta ofrenda. Romanos 15 del 25 al 27, él les está diciendo, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Y era esta, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén. Sí, ellos tuvieron bien hacerlo, dice el verso 27, a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Y aquí hay algunos principios en estos versos del 1 al 4, que si bien estaba muy relacionado lo que aquí estaba ocurriendo con ese momento específico, con esa iglesia, hay algunos principios que nosotros podemos extraer y que nosotros podemos tomar para usar sabiamente los recursos que Dios nos da. Los recursos que Dios nos da tanto personalmente como corporativamente, también como iglesia. Cristianos gentiles de una congregación local nueva están donando para cristianos judíos en una iglesia ya instituida, pero que ha estado pasando por alguna adversidad, pero que ha estado teniendo alguna dificultad. Es muy interesante que aquí estaba pasando mucho más que simplemente dar un poco de dinero y enviarlo a esos hermanos. Es muy interesante que son gentiles quienes están dando a judíos que también se han convertido al cristianismo ahí en Jerusalén. Es muy interesante que es una iglesia, vamos a decir, hija o iniciada, la que está dando a una iglesia que ya está instalada y que es una iglesia que ha sido la primera, la que ha estado por tiempo. Precisamente porque nuestros recursos, y esta es mi aplicación de esta parte, no solo deben ser usados en nuestra iglesia local, sino en otras iglesias hermanas
que lo necesiten. Y esto a través de la iglesia local. Es un principio que podemos extraer de aquí. Dios nos bendice, en alguna manera hay alguien que pueda estar viviendo con más dificultades que nosotros, vamos a quitarle un poco de nosotros y vamos a dar y vamos a bendecir y vamos a ver cómo seguimos haciendo el reino de Dios. Esto era lo que Pablo estaba promoviendo, más allá de pensar si ellos son judíos, más allá de pensar si ellos son la iglesia primera que se fundó, más allá de pensar en otras cosas que podían ellos poner antes de hacerlo. Ahora, ¿cómo lo harían? Verso 2, míralo ahí en su Biblia. ¿Cómo lo harían? Pablo les dice cómo lo iban a hacer ellos en aquel momento. Bueno, ellos debían separar estos donativos. O sea, ellos lo iban a ir haciendo progresivamente. Miren cómo lo hacen. Dice que según Dios les hubiera prosperado. O sea, no había un número fijado que cada persona tenía que dar, sino que a cada persona Dios le había prosperado de una manera como mismo nos prospera a unos, a otros, de la manera en la que Él quiere. Y Pablo les está diciendo, según Dios les haya prosperado a ustedes, ustedes háganlo de esa manera. ¿Cómo más iba a ser hecho? Cada primer día de la semana, usted está viendo allí, verso 2, verso 1, verso 2, cada primer día de la semana, específicamente el domingo, y ahora vamos a hablar un poco de eso, de tal manera que esas ofrendas estuvieran listas a la llegada de Pablo. O sea que ellos iban a estar cada primer domingo de la semana, según Dios les hubiera prosperado, separando una ofrenda especial para esta gente que estaba mucho más allá de lo que ellos tenían en compromiso con la iglesia local, y que mediante la iglesia y no personalmente ellos las iban a entregar, las iban a dar, sino mediante el ministerio de la iglesia, coordinado por sus apóstoles, coordinado por sus pastores y por las personas que allí estaban sufriendo. Es muy interesante que esta ofrenda estaba hablando de regularidad, porque él estaba diciendo el domingo, el día de la reunión regular, ustedes aprendan a hacerlo, o sea, tengan la regularidad de estarse preparando para hacerlo. Es muy interesante que está hablando también de prioridad. Ustedes lo van a hacer arrancando la semana, el primer día. Para ustedes esto va a ser importante, prioridad. Es muy interesante que está hablando de generosidad y de gratitud. Ustedes lo van a hacer según Dios les haya prosperado en sus corazones, según Dios esté trabajando en la vida de ustedes, como también nos dicen otros textos. Nosotros no lo estamos haciendo con un corazón que sufre, no lo estamos haciendo con un corazón que se duele, sino que debemos hacerlo con ese gozo, con esa paz, con esa tranquilidad, porque Dios ama a ese que es un dador alegre. Está hablando de compromiso personal, porque fíjese usted como en el verso 2 dice, se va a hacer cada primer día de la semana, y dice, cada uno de ustedes esté haciendo esto. Y sabemos que a todos Dios no les ha prosperado igual. Sabemos que todos no tienen la misma capacidad para dar más o para dar menos, pero Pablo les está diciendo, cada uno de ustedes, esténlo haciendo, por muy poco que estén dando, motívense, pónganlo en su corazón, pongan en su corazón este deseo de estar dando. Por último, Pablo también lo está conectando con el compromiso. El domingo, el día que se adora al Señor, ustedes ofrenden en actitud de adoración. Y es muy interesante también, como en otros muchos textos del Nuevo Testamento, Pablo está hablando de las ofrendas que ellos entregaban como algo que se levantaba como olor fragante a Dios, precisamente por la conexión que tiene el dar, no con simplemente llegar y poner un poco de dinero y llego a algún lugar, no con simplemente hacer alguna donación de las cosas que yo puedo tener en mi casa para bendecir a alguien, sino hacerlo como un deseo de adorar a Dios genuino, en el cual yo pueda entregar a Dios. Así es que, mis amados hermanos, un principio aquí para aplicar a nuestras vidas es que debemos regular, demos generosa, demos comprometidamente desde ese corazón que está agradecido y que quiere adorar al Señor. Yo quiero adorar al Señor y yo me voy a proponer hacerlo. Y son principios que están saliendo de una simple ofrenda que se enviaba a unos hermanos, pero son principios que están aplicados y que aplican constantemente en lo que para la iglesia local también se está haciendo. Ahora, entre paréntesis aquí, me gustaría hacer una pequeña apología o una pequeña defensa del domingo, porque muchos en estos días menosprecian el domingo, el día del Señor. Muchos en estos días incluso están moviéndose hacia
movimientos judaístas, en el cual para ellos el sábado es el día que ellos deben adorar al Señor. Pero miren qué interesante cómo este es uno de los textos en el que Pablo deja claro y da por sentado que la iglesia comenzaba a desarrollar la disciplina de reunirse los domingos. No fue Constantino en el 325 como muchos quieren afirmar. Bueno, esto fue pagano, el hecho de los domingos. No, mucho antes la iglesia lo estaba haciendo. Y hay varias cosas que tenemos que pensar, como este primer día de la semana, como el domingo, el día del Señor, que yo lo dedico a Él para comenzar, para iniciarme. Lo primero es que el domingo precisamente resucitó el Señor, completando esa obra de redención que hizo en nosotros y dando inicio a una nueva creación, la creación de aquellos que son hijos de Dios y que están insertados en el pueblo de Dios. Usted puede tomar su Biblia en esta tarde para seguir pensando en el sermón, y usted puede tomar quizás el Evangelio de Juan, y se va a encontrar toda la descripción allí, capítulo 20 de la resurrección del Señor, específicamente este primer día de la semana, el domingo. Las apariciones primeras del Señor resucitado también ocurrieron en el día del domingo. No fueron el sábado anterior, no fueron el lunes después, precisamente el domingo. Después de esto, el Señor esperó toda una semana y volvió a aparecerse al siguiente domingo, una vez más, en el día del Señor, donde estaban los creyentes, y allí estaba Tomás. Si usted lee Juan 20, usted podrá ver esta cronología. El domingo anterior, el Señor viene de la resurrección, Tomás no estaba presente, los hermanos le dijeron, el Señor estuvo entre nosotros. Tomás dijo, si yo no lo veo, yo no lo creo. Al siguiente domingo, el día que se estaban comenzando a reunir como algo particular y característico de ellos, el Señor volvió a hacer actos de presencia allí, y fue cuando le dijo a Tomás, mete tus manos aquí, yo te voy a dar la oportunidad de que tú lo veas. Pero si esto no fuera suficiente en esta defensa del domingo que estamos intentando hacer a la luz de este texto y de toda la Escritura, el Espíritu Santo descendió por primera vez para conformar la iglesia en Hechos 2, también un domingo, el día de Pentecostés, y a usted le toca hacer la tarea ahora, siempre caía domingo, y el día de Pentecostés fue cuando las primicias del Espíritu Santo fueron dadas a aquellos primeros creyentes, y la iglesia estaba siendo inaugurada, por así decirlo, con la nueva era en la que el Espíritu Santo ahora vivía en y con los creyentes. En Hechos 27, además, se aclara que la iglesia se reunía el domingo. Comenzamos a verlo allí, pero para cerrar la tapa al pomo, Apocalipsis 1:10, la Biblia está cerrando con una revelación que está recibiendo Juan, nada más y nada menos que ¿qué día? El domingo, el día del Señor. Así que es para que pensemos cómo estamos nosotros observando el día del Señor. Cómo estamos dándoles nosotros la importancia al día del Señor. No solo con venir aquí, sino buscando una manera especial desde que yo me levanto, incluso después de que yo salgo aquí. Este es tu día, oh Señor. ¿Cómo voy a hacer para yo guardarlo para ti, para yo entregarlo a ti? Punto y aparte de esto que hemos venido hablando sobre el domingo, ¿cómo se procedería con esta ofrenda? Versos 3 y versos 4. Mírenlo usted allí. Pablo lo describe. Porque había cierta organización, no se iba a hacer como quisiera. Había una estrategia para evitar cualquier desorden, y Pablo la está estableciendo, Pablo la está diciendo. Había una especie de comitiva que ellos mismos escogían, la misma iglesia, y les daba la confianza, les daba el respaldo del manejo, de la acumulación y del traslado de este donativo. Y Pablo dice más, si usted está mirando allí, si es conveniente que yo vaya, verso 4, anteriormente en el verso 3, él dice, cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado. Ustedes como iglesia van a estar organizando esto, no es un relajo. Y por último dice, si es conveniente, verso 4, que yo también vaya, pues ellos irán conmigo, yo también estaré allí, yo estoy dispuesto también a ir. Y una vez más, el principio que está controlando estos 4 versos
es el que dijimos cuando enunciamos el punto de los versos del 1 al 4. Dios nos ha dado recursos a cada uno de nosotros en lo particular. Nos está dando constantemente. Nosotros debemos usarlo sabiamente para que su reino sea extendido. Para eso estamos en esta tierra. Y escuche bien esto que le voy a decir. Dios no necesita nuestro dinero. Dios es el dueño del oro, de la plata, el dueño de todas las cosas. Somos nosotros los que necesitamos dar. Somos nosotros los que necesitamos humillarnos. Somos nosotros los que necesitamos, vamos a decir, ponernos a expensas de Dios en esta manera, precisamente porque cuando damos es una de las maneras en las que combatimos el materialismo. Ese materialismo, ese amor por el dinero, ese deseo que a veces en nosotros se exacerba demasiado, es una incluso de las formas en las que evaluamos cuánto amamos al dinero, cuánto amamos a nuestras posesiones, cuánto amamos a esta tierra, cuánto amamos a este mundo y cuánto amamos nosotros verdaderamente al Señor. Y el principio, una vez más, detrás de todo esto, para que cada cual en su corazón lo tome, es que debemos ser dadivosos, aunque esto conlleve a hacer ajustes para que nosotros podamos estarlo haciendo. Es que debemos estarlo haciendo tanto personalmente como corporativamente, sirviendo al Señor en esta área. ¿Cómo más? Permanecemos firmes y alertas como la iglesia del Señor. Versos del 5 al 12, dejándonos dirigir verdaderamente por el Señor, en nuestras vidas personales y también como iglesia. Y ahora Pablo les expresa su deseo de querer ir con ellos. Si usted mira ahí en los versos del 5 al 12, él dice, verso 5, iré a ustedes cuando yo haya pasado por Macedonia. O sea, que él está planeando ir con ellos, estar con ellos un tiempo valioso, un tiempo de calidad, pero que ahora mismo, dice Pablo, ahora mismo no va a poder ser porque va a ser muy corto. Hay mucha gente en esta iglesia que plantamos, que iniciamos, con las cuales yo quiero estar, con las cuales yo quiero compartir. Y si yo voy ahora, solo voy a poder estar unos días y yo no voy a poder hacer lo que yo quiero. Pero además, Pablo les da otra razón. Pablo les dice en el verso 9, se ha abierto una puerta grande para servir eficazmente aun cuando no faltan los adversarios. Así es que Pablo está diciendo, yo tengo este deseo de estar con ustedes, pero yo me voy a dejar dirigir por el Señor. Ustedes quizás también tengan este deseo, pero deben dejarse dirigir por el Señor. El hombre puede hacer todos los planes que quiera, puede hacer todas las estrategias que quiera, puede proponer en su corazón, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero necesita estar incluso abierto y dispuesto a como Dios pueda o quiera mover estas cosas de una u otra manera. Nosotros planeamos, pero como hombres fallamos en nuestros planes y nos quedamos cortos en muchas ocasiones en hacerlo. Pero ser sabios como para saber cuándo Dios nos está dirigiendo a hacer una cosa o a hacer la otra, es lo que de alguna manera se nos presenta en esta parte. Y es muy interesante que Pablo les está diciendo que quiere pasar tiempo con ellos, tiempo de calidad. Pablo les está diciendo, yo no quiero por ahí a marcar un checklist de que estuve con ustedes, cumplí, estuve con ustedes y punto final. Y es muy interesante si usted sigue mirando el contexto de toda la carta y lo que hemos estado hablando. Hay algunos que no le querían en esta iglesia. Ustedes recuerdan, somos de Pablo, somos de Apolo. Algunos despreciaban a Pablo, algunos no le querían por maestro, pero aún así Pablo está diciendo, yo quiero ir y pasar tiempo con ustedes. Yo me estoy dejando dirigir por el Señor. Quizás mi corazón no quiere, quizás mi corazón dice, esta gente no quiere saber de mí, esta gente me han menospreciado, o muchos de ellos en la iglesia, pero Pablo está diciendo, yo quiero estar con ustedes y no quiero estar solo un poco de tiempo. De tal manera que Pablo nos está diciendo, nos está enseñando en estas palabras aquí, al decir, yo quiero estar con ustedes y no 15 minutos, sino mucho tiempo. Y además, si el Señor lo permite, la manera en la que él se dejó dirigir por el Señor y no se dejó dirigir por sus deseos, no se dejó dirigir por lo que él vivía, no se dejó dirigir ni tan siquiera por lo que la iglesia pudiera querer. Es más, seguimos viendo esta misma tónica en estos versos del 5 al 12, cuando la misma razón, dejarse dirigir por el Señor. Ahora Pablo se somete a esa voluntad y aún quiere verlos sinceramente, pero está sirviendo con esta puerta que se le ha abierto y él dice, se me ha abierto puerta aquí, yo lo voy a hacer. Hay un detalle más que muestra esta idea de que nosotros nos dejemos dirigir verdaderamente por el Señor. Pablo les dice, mírenlo usted, verso 10, si Timoteo llega hasta allí,
O sea, les voy a enviar a Timoteo, ya que yo no puedo ir. Me preocupa cómo ustedes van a recibir a Timoteo. Pablo les está diciendo, verso 10, mírelo. Vean que esté entre ustedes sin temor. Háganle sentir bien cuando Timoteo llegue allí, cuando esté con ustedes. Nadie lo menosprecie. Envíenlo de vuelta en paz porque él hace la obra del Señor igual que yo. Y si usted conecta esto con las palabras que Pablo en algún momento le dijo a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, usted se podrá dar cuenta que debido a la singularidad de Timoteo, debido a su juventud, debido a lo que fuera, por alguna razón sufrió algunos menosprecios. Y ahora Pablo estaba diciendo, déjense dirigir por el Señor ustedes también, cuando ustedes reciban a Timoteo. ¿Por qué era la preocupación de Pablo? Una vez más, si a Pablo lo habían criticado en esta iglesia, Pablo siendo Pablo, ¿qué no harían con Timoteo? Un joven falto de experiencia, tímido, enfermizo, quizás sin la carrera y las credenciales que Pablo podía tener. Y Pablo les está diciendo, atiéndanlo bien, déjense dirigir por el Señor, dejen la carnalidad, ustedes necesitan dejarse dirigir por el Señor y no solo ver por los ojos de ustedes físicos, ustedes necesitan mirar como el Señor miraría. Así es que, sin duda alguna, las diferencias entre Pablo y Timoteo serían abismales. Sin duda alguna, estas diferencias harían que fuera subestimado este joven pastor, y por eso Pablo se está anticipando para decirle a ellos, trátenle bien, cuídenlo y envíenlo en paz, no lo envíen de regreso traumatizado. Así es que en el verso 12 Pablo vuelve a decir, en cuanto a nuestro hermano Apolos, porque ha respondido otra pregunta más. Él quiere enviar a Timoteo, mire qué interesante, él no puede ir, y al parecer los hermanos estaban preguntando por Apolos, ¿cierto? Para que Pablo se los enviara. Y si usted se pone a pensar, Apolos era uno de los favoritos, de los cuales tenía fans en la iglesia. ¿Recuerda el dicho? Lo que ellos decían, lo que Pablo decía. Algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y verdaderamente Apolos era un varón elocuente, la Biblia habla de él. Verdaderamente Apolos era muy apreciado, verdaderamente Apolos era muy capaz. Pero a pesar de que Pablo le estaba animando, mira lo que dice el verso 12, en cuanto a nuestro hermano Apolo, dice, mucho lo animé a que fuera ustedes con los hermanos. ¿Pero qué cosa dice? De ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir, pero él va a ir después. Y no sabemos ni podemos especular la razón por la que Apolos no quería ir. Simplemente no quería ir para este tiempo. Algunos se atreven un poquito a especular y dicen que quizás tenía que ver con eso, con esos favoritismos que habían en la iglesia y él no quería ser parte de eso. Pensando solo en el contexto, como les ayuda a pensar, bueno, ustedes tienen cierto favoritismo, yo no voy a ir a formar parte de ese favoritismo que ustedes tienen, yo no voy a ir a dejarles a ustedes hacerme más ese Dios que ustedes me están haciendo a mí, no lo voy a hacer, no se sabe. Pero el caso importante es que Pablo no puede venir, tampoco Apolos puede venir, y lo que hay es Timoteo. Que una vez más, quizás ellos no estaban muy interesados en recibir a Timoteo. Y esto nos enseña dos cosas a nosotros. Número uno, debemos evaluar a los siervos de Dios conforme a la palabra de Dios y no a los patrones de este mundo. Precisamente porque todos somos diferentes. Ya hablamos de dones, ya hablamos de diversidad de los dones. No todos van a ser tan elocuentes, no todos van a tener las mismas destrezas, no todos van a tener las mismas capacidades, no todos van a tener el mismo desarrollo cognitivo, pero sin duda Dios está usando a cada uno de manera especial. Dios lo va a hacer. El día que seamos todos iguales, copia y papel, allí se acabó la cuestión, nos embarcamos, se formó el problema. Precisamente porque esa diversidad la da Dios en la iglesia para hacer crecer. Yo no sé si usted recuerda la historia de Samuel y los hijos de Isaí cuando David fue a ser escogido para ser proclamado rey, para ser ungido como rey. Allá llegó el profeta, ¿y a quién miró? Al más grandón que había en la sala.
este es el rey. ¿Por qué? Porque él tenía una imagen del rey que ahora tenían, Saúl, que era un rey grande, era un rey alto, era alguien. Entonces, él llega allí y él dice, el más grande, este es el que más se me parece a lo que el mundo escoge, porque si usted recuerda, Saúl fue el rey del pueblo, pero no necesariamente el rey que Dios quería para el pueblo, aunque él se los dio. No fue hasta David que precisamente el Señor les dio a ellos el rey que él tenía en su corazón para ellos. Pero por un momento, Samuel, mirando como profeta lo que el mundo podía ver, lo que los hombres podían ver, dijo es este. Y rápidamente en su corazón, párate, detente, no mires lo que mira el hombre, mira más allá. Aquí me falta alguien. Y trajeron a David, que estaba en el campo, no estaba ni en la casa. Y finalmente él tuvo la confirmación. Esto es muy diferente a lo que yo estaba viendo hace un rato, pero una vez más, es la vista de Dios, es lo que tiene Dios en su mente. Y quizás nosotros debiéramos mirar así. La semana anterior estuvimos hablando de nuestros cuerpos glorificados, nuestros cuerpos transformados en el Señor. Y escuchaba al pastor Sujén Michelén decir, te vas a sorprender del hermanito que ahora te cae tan mal, del hermanito que ahora te cae tan gordo, cómo va a ser en el cielo con ese cuerpo el Señor transformado, le habrá dado. Te vas a sorprender. Y es allí donde debemos mirarle. Es allí a donde debemos apuntar. Este es un cristiano como yo, está en proceso, está en formación. Déjame mirar allí a donde mira Dios, porque es allí donde Dios nos ve cuando Él nos salva. Si nos mira cada uno de nosotros aquí, estaríamos descalificados ahora mismo. Por su misericordia no hemos sido consumidos cada uno de nosotros que fallamos día a día. Lo segundo que aprendemos aquí es que apreciemos esos dones y regalos tan variados que Dios ha dado a su iglesia. Tan variados. Y gocémonos con eso. Y esto es muy pertinente para estos años de fundación de nuestra iglesia, en la cual estamos buscando pastores para la iglesia, líderes, diáconos, diaconisas fieles, hermanos que sirven en diferentes ministerios. Dios tiene una gran variedad de instrumentos para hacer su obra en la grey. Nosotros solo debemos ser sabios para usarlos de la mejor manera. Como dijimos ahorita, no todos van a tener la misma capacidad, no todos van a tener la misma personalidad, no todos van a tener los mismos dones, porque no tenemos que ser iguales. Hay diversidad en esta unidad. Y tanto Apolo como Pablo, como Timoteo, Dios los ha levantado para servir a su iglesia, y nosotros debiéramos, como dice el punto, dejarnos dirigir verdaderamente por el Señor en cada cosa que hacemos. Número 3, versos del 13 hasta el 18. ¿Cómo más permanecemos firmes y alertas, iglesia del Señor? Comprometiéndonos en el servicio a Dios. Versos del 13 al 18. Y aquí ahora Pablo, comenzando en el verso 13, les va a dar 5 imperativos. Cosas para que ellos lleven a cabo y pongan a la práctica, mandatos claros y específicos. Lo primero que les dice es: estén alertas, estén velando. Y la idea es estar vigilantes, la idea es estar despiertos en todo tiempo ante cualquier amenaza que les pueda hacer desviarse de las enseñanzas del Evangelio, viviendo a la luz de esa resurrección. Estén vigilantes. Yo creo que precisamente ese momento en el que nos confiamos, en el que creemos que podemos resolverlo, y no estamos vigilantes, velando, como si estuviéramos en una guerra, como si estuviéramos en una batalla, que es en lo que estamos. En ese momento que nos confiamos, ahí llega el enemigo y nos hace fallar, y nos hace tropezar, y nos hace caer. Estén alertas, estén vigilantes ante cada cosa, literalmente, como si estuvieran siendo asediados en la idea. Estén velando, no se confíen de nada. Lo otro que les dice: permanezcan firmes en la fe. Y esta fe aquí es sinónimo de doctrina, es sinónimo de verdad, es sinónimo de lo que tú has creído. No la fe de creer, de confiar en Dios. Estén firmes en la verdad, estén firmes en la doctrina, estén firmes en el contenido del Evangelio. Porque Satanás no puede quitarles esa fe, Satanás no puede quitarles ese conocimiento que ustedes tienen de Dios, esos que han llegado a obtener de Dios, pero sí puede oscurecerlo.
Por tanto, permanezcan firmes en estos que han creído. Él lo puede oscurecer introduciendo esta información, introduciendo esta otra, como ha estado haciendo en esta iglesia, pero permanezcan firmes en eso que han creído. Él les da otro imperativo: pórtense varonilmente. Esto es un sentido de control, de confianza y de valor que la persona inmadura o infantil no posee. Pablo les está diciendo: sean hombres, no sean más niños, compórtense como un hombre se comportaría. No está hablando de ser más machón, no está hablando de ser más rudo, como a veces también se usa este texto para decir, bueno, los hombres tienen que hablar de esta manera, tienen que hablar de esta otra. La idea es más bien, dejen de actuar como niños, que ya había sido desarrollada anteriormente también, capítulo 4, capítulo 5. Si usted recuerda, no sean inmaduros. Les había estado diciendo Pablo a ellos. Los hombres de la iglesia, los hombres de sus casas debían tomar su rol de hombres, que también hablamos en 1 Corintios 11, en 1 Corintios 14, y dejar de esconderse. Ya se había hablado sobre esto. Dijo alguien: actuar como un hombre es hacer lo que yo tengo que hacer por la convicción de que Dios me está pidiendo que lo haga, aunque el mundo a mi alrededor se esté viniendo abajo. Eso es portarse varonilmente. Yo voy a echar para adelante con esto y yo lo voy a resolver. Yo me voy a poner los pantalones, como decimos nosotros, como hombre, como líder de mi casa, que el Señor me ha llamado. Pablo les dice más: sean fuertes, esfuércense. Y la idea es muy interesante, que hay un llamado a estar fortalecidos, pero precisamente nosotros solo podremos fortalecernos confiando en el Señor. Solo podremos fortalecernos esperando en el Señor. Solo podremos fortalecernos en el Señor. Y al esperar en el Señor somos fortalecidos para poder vencer la carne. De allí viene nuestra capacidad para ser disciplinados. De allí viene nuestra capacidad para cualquier sacrificio personal, para cualquier negación. Ser fuerte está sometido a yo esforzarme en el Señor. Sean fuertes, esfuércense. Por último les dice aquí: háganlo todo con amor. Cada una de estas cosas que están haciendo es el amor el que complementa, el que las equilibra a todas y a cada una de ellas. Esa clase de amor que hablamos en 1 Corintios 13, que se da por el otro. Esa clase de amor que solo vemos en Jesús y que solo podemos beber de Él. Y lo siguiente que va a hacer Pablo en esta sección, que les está motivando a ellos al servicio, es poner el ejemplo de gente que está dedicada al servicio. Por eso estos nombres raros que ustedes vieron allí y que pueden usar para sus hijos si les parece. Estos hombres, evidentemente con su ejemplo de liderazgo, de servicio, merecían ser reconocidos, merecían ser seguidos, merecían ser obedecidos. Y Pablo los está poniendo: la casa de Estéfanas, Fortunato, de Acaico, estos hermanos han estado sirviendo, sigan el ejemplo de ellos, sométanse a ellos. Estos hombres al parecer fueron nombrados líderes en la iglesia, pero no gozaban del debido respeto que debían gozar en su congregación. Y Pablo les está diciendo: miren, sométanse a esos hermanos, han servido de una manera tremenda desde el inicio de la iglesia. Ellos han sido ejemplos de servicio y de entrega al Señor, lo cual nos ayuda a nosotros a pensar en reconocer a aquellos que nos presiden, a aquellos que nos enseñan, a aquellos que nos sirven en cualquier forma. En cualquier forma. Cuando yo estaba en el preuniversitario, yo tenía una táctica con las tías que daban la comida, y era pasar por allí y aunque la comida estuviera mala, yo decirle: qué rico esto. Y las tías me servían más. Pero ellas se sentían reconocidas. Las tías le decían a las hermanas que servían la comida: y hermanos, nosotros no debemos hacer así en la iglesia, pero debiéramos reconocer a quienes sirven desde lo más pequeño hasta lo más grande, no para obtener ningún beneficio, simplemente para reconocerlo. Una vez más, desde el que pone los carteles hasta el que apaga y baja el aire acondicionado, desde el que está dando una palabra de saludo, desde el que comparte una oración a todos: gracias por lo que haces. Y eso es lo que Pablo les está diciendo: reconozcan a quienes sirven entre ustedes, a cada uno, no solo el que se para aquí al frente,
no solo al que tiene los dones más públicos, como también en los dones decía, aquellos que están más escondidos, que no están expuestos, acérquense a ellos también y agradezcanle. Gracias por lo que haces para el Señor. Gloria al Señor por esto, pero gracias por lo que hace. Versos del 19 al 24, por último. Pablo quiere que permanezcan firmes y alertas, recordando la magnitud de la obra del Salvador de ellos. Cuán grande es la obra que se está haciendo. Y para cerrar su carta, Pablo le habla de iglesias en toda Asia. Mire el verso 19. Las iglesias de Asia los saludan con mucho afecto en el Señor. Pablo les dice, al igual que la casa, al igual que Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, al igual que los hermanos, y les manda a saludarse con un ósculo santo, con un beso santo. Y aquí tenemos que aclarar que esta Asia no es el continente asiático, que a lo mejor te viene a ti a la mente, sino era toda la provincia romana donde Éfeso estaba ubicada y donde Pablo estaba escribiéndoles a ellos. Y él les está diciendo, las iglesias de aquí en Asia, en toda esta provincia romana, desde donde yo estoy escribiéndoles a ustedes, les manda saludos. Esto es importante. Aun cuando pasamos por ahí y leemos sin intentar entenderlo. Él les dice, Aquila y Priscila, que eran este valioso matrimonio que fue presentado en Hechos 18, que estaban en Corinto precisamente en el primer viaje de Pablo, que hacían tiendas con Pablo y que ahora estaban albergando en Roma una iglesia en su casa. Romanos 16 del 3 al 5 nos declara esto. Él les dice, estos hermanos también les mandan un saludo. El ósculo o este beso santo era un saludo que hablamos hace unos domingos atrás un poco de él aquí, que se daba en la iglesia primitiva. Ellos se besaban, hombres, mujeres, se besaban todo el mundo, pero una vez más no es algo mandatorio y estuvimos hablando un poco de reglas de interpretación del Antiguo Testamento. Motívese a venir a la escuela dominical para seguir aprendiendo cómo interpretar nosotros la Biblia, pero este beso santo no es un mandato para nosotros, evidentemente es un principio que es para ellos, pero que a nosotros nos comunica un principio que es atemporal. Ustedes salúdense con afecto, ustedes salúdense con amor, ustedes salúdense con cariño, ustedes salúdense afectuosamente, con respeto. Eso debe estar presente entre ustedes. Y en el verso 21... Pablo expresa que él está escribiendo este último saludo de la carta. Dice, este saludo que les estoy escribiendo aquí es de mi puño y letra. O sea, que algún escriba había estado escribiendo lo que Pablo les dictaba hasta este momento, pero él certifica su carta con las palabras. De hecho, una de las razones por las cuales Pablo comenzó a certificar sus cartas, dicen los estudiosos, es porque comenzaron a circular cartas que no eran canónicas de personas que se hacían llamar Pablo para introducir falsas enseñanzas en la iglesia. Y Pablo está diciendo, esta va de mi puño y letra para ustedes. Aquí la firmo aquí. Todo lo que se ha dicho aquí, yo lo he dicho, yo lo he hablado. Y para terminar, hace una declaración de lo que es o no es un verdadero cristiano. Verso 22. El que no ama al Señor, sino que causa daño a su iglesia, sea anatema. El que no ama al Señor no es cristiano. Les está diciendo Pablo. Este sea maldito. Eso significa anatema. Sea separado para la destrucción. Porque no ama a Dios. Porque no es un hijo de Dios. Aquellos incrédulos dentro de la iglesia que están rechazando la enseñanza de esta carta, sean malditos, sean anatemas, no aman al Señor. Y ustedes identifíquenlos y pónganlos aparte. Y por otra parte, gozosamente, Él les puede decir, Maranata, el Señor vuelve, el Señor viene. Y cierra encomendándoles a la gracia del Señor y les habla del amor que Él tiene en Cristo Jesús por todos ellos. Una vez más, alguien que por cierto sector de la iglesia no es querido, Él les está diciendo, el amor de Cristo Jesús sea con ustedes. Mi amor sea con todos ustedes
en Cristo. La gracia del Señor sea con ustedes. Y todas estas cosas estaban recordando el reino de Dios. Todas estas cosas estaban recordando que ellos no estaban solos. Todas estas cosas estaban recordando el alcance de la obra de Dios, que era gigantesco. Las iglesias en Asia, otros hermanos les mandan saludos, están pensando en ustedes, están orando por ustedes. Ustedes no son una isla, Corintios. Hay hermanos que oran por ustedes, que les mandan saludos, porque esto es más grande que una iglesia local, esto es más grande que un pastor, esto es más grande que un líder. Este es el reino, esta es la iglesia del Señor. Y voy a concluir para poder tener un cántico y participar de la cena, diciéndote que hay solo dos maneras de responder a los desórdenes que Pablo vio en Corinto. Incluso a los desórdenes que podemos ver hoy en muchas iglesias, incluyendo la nuestra. Hay solo dos maneras. O escandalizarte y abandonar, o ponerte a trabajar con esperanza, pagando el precio de esa transformación que el Señor quiere hacer en cada una de sus iglesias. Hay algunas preguntas que quizás debemos hacernos todos para el bien de la iglesia del Señor, personalmente, porque cada uno somos la iglesia. La iglesia no solo es el pastor, la iglesia no solo es un líder. Cada uno de nosotros somos la iglesia, formamos parte. Y Pablo les quiere hacer pensar: si todos los miembros de esta iglesia fueran como yo, ¿cómo sería esta iglesia? Piensa en esto. Si todos los miembros de esta iglesia ofrendaran como yo, estuvieran entre semana en los programas como yo, asistieran regularmente a los cultos como yo, evangelizaran como yo, amaran al Señor como yo, cantaran al Señor como yo, si todos fueran así. Y si lo que has visto al intentar responder estas palabras es lo que yo vi en mí, quiero decirte que hay gracia abundante en el Señor para seguir haciendo esa obra, que aún sin merecerlo estos corintios, la gracia del Señor está llegando a ellos. Pablo está trayendo una carta a ellos, palabra está llegando a ellos, sin ellos merecerlos en ninguna forma. ¿Cómo sería esta iglesia si todos fueran como yo? Hermano, tú y yo somos responsables por lo que esta iglesia es hoy y por lo que será en el futuro. Cada uno de nosotros, miembros de la iglesia Aposento Alto Grande. No solo yo, no solo un líder, no solo un maestro, no solo un diácono. Por tanto, permanezcamos firmes y alertas. Somos esa iglesia del Señor, santificada y llamada a ser santa, que en el verso 1 había sido dicho: ya ustedes han sido santificados, aún con todos los errores que yo les voy a hablar en esta carta. Y termina diciéndole: esa gracia es la que la ha hecho, nada en ustedes. Hay gracia inagotable para llegar a ser esa iglesia eficaz que necesitamos ser, que no podemos ser por nosotros mismos, que fallamos constantemente en hacerlo. Hay gracia eficaz porque es la iglesia del Señor, no es la iglesia de ninguno de nosotros.